Buena jornada, ¿cómo les va? Bienvenidos. Vamos a hablar en esta agenda abierta de un encuentro bilateral que se da hoy, que congrega la atención del mundo, sobre todo el económico. El nuevo TEMEC tiene un innovador capítulo anticorrupción, contamos. Un tratado de libre comercio, eso es el TEMEC, firmado entre Estados Unidos, Canadá y México. Preguntamos, con este capítulo anticorrupción que tiene incluido, en la letra grande y en la letra chica, si hay mandatarios que actúan como Trump, ¿esto se podrá cumplir? Allí el eje de la cuestión. Puede cliquear, elegir alguna de estas opciones o tomar la opción de escribir un poquito más y compartir su opinión con nosotros. Vía Twitter y también tenemos espacio en Instagram. Vamos a empezar. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arribó este martes a Washington, la capital de Estados Unidos, en el contexto de la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. El mandatario inicia este miércoles una apretada agenda de trabajo que se centrará en una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en torno a temas como el tratado comercial, migración y seguridad. La visita, que se lleva a cabo en medio de una pandemia y fuertes críticas al considerarla positiva para la campaña de Trump y por la naturaleza neoliberal del acuerdo, también contempla compromisos protocolares como ofrendas florales y una cena con empresarios de ambos países. Además de su comitiva, López Obrador estará acompañado por 11 empresarios para explorar las posibilidades que ofrece el acuerdo para aumentar la integración comercial y productiva en América del Norte. Se espera que ambos mandatarios establezcan una agenda de trabajo bilateral donde firmarán un comunicado de entendimiento conjunto tras la ausencia del primer ministro canadiense Justin Trudeau como tercer miembro del pacto. López Obrador ha manifestado que el tratado es un mecanismo para el desarrollo comercial y económico de México. Sin embargo, movimientos campesinos han criticado el tratado por considerarlo una amenaza. Para el gobierno de Trump parece estar claro que satisfacer la demanda del consumo de millones de estadounidenses en medio de una pandemia no es posible sin la mano de obra procedente de México. Hoy en Agenda Abierta abordaremos las posibles repercusiones del encuentro entre el presidente López Obrador y su homólogo Donald Trump en medio de la campaña electoral y la caída abrupta de la popularidad del mandatario estadounidense. ¿Qué contamos en nuestro portal de Telesur? Canciller mexicano, reunión López Obrador-Trump fortalecerá a México. Eso es lo que dijo Marcelo Ebrard. Indicó que la visita de López Obrador a Estados Unidos con el nuevo TEMEC de fondo están enmarcadas en un nuevo enfoque. Así quieren preservar las decisiones del país con una visión de México como una nación cada vez más importante en el concierto llamado internacional. Ebrard sostuvo que el acuerdo comercial cuenta con normas comunes que facilitan comercio e inversión. También lleva restricciones buscando salvaguardar la autonomía de las decisiones que el gobierno de México deba tomar. Hasta ahora, ese es el pronunciamiento. Ebrard en Twitter con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Washington durante la guardia a Benito Juárez, benemérito de las Américas. Si quieren, cliquean la foto. Ya todo este capítulo en Estados Unidos, el recibimiento, la ofrenda, ha sido cubierto en redes sociales y eso habla justamente de la expectativa que levanta el encuentro bilateral de hoy. Voy a contarles un poquito más de qué es lo que incorpora este TEMEC que reemplaza al NAFTA o al Telecán. Un tratado que incorpora nuevas medidas regulatorias, que quiere darle impulso también a las pequeñas y medianas empresas, aborda, les decía, cuestiones anticorrupción y avances en derechos laborales, algo que los trabajadores mexicanos niegan. Hablan justamente de los retrocesos que van a tener porque el capítulo salario, ayer inclusive lo abordábamos con un analista internacional, el tema salario ya se hablan de $16 y eso es un salario que en México los trabajadores le llaman salario maquila. ¿Qué particularidad tiene este nuevo acuerdo llamado TEMEC? Que regula la posibilidad de que alguno de los países integrantes regula la posibilidad de firmar un TLC con naciones que no tengan una economía de libre mercado, como por ejemplo lo es China. Así entonces empezamos a desgranar lo que está pasando hoy en esta visita de López Obrador a Estados Unidos. Me espera en Ciudad de México Pedro Miguel. Es analista, es periodista, articulista del diario mexicano La Jornada. ¿Cómo te va? Bienvenido. Marcela, buen día. Buen día. Hablemos de la polémica que lleva envuelta esta visita de López Obrador a Estados Unidos. ¿Por qué esa polémica, a tu juicio, Pedro? Es una reacción natural de una oposición que ha criticado sistemáticamente cualquier movimiento de López Obrador. Y es una
una oposición que mayoritariamente entregó el país a Estados Unidos en gobiernos anteriores. Paradójicamente hoy acusan a López Obrador de hacer otro tanto, cuando es claro que se ha conseguido, este gobierno mexicano ha conseguido una relación de mínimo respeto por parte de Trump. Algo que parecía muy difícil de lograr, pero que se ha logrado en este año y medio, poco más, del acuerdo de transformación. Hablemos también, por favor, una vez que ya está en Washington, de qué espacios se abren de intercambio bilateral y con qué postura llega México. Sí. Mira, esto no es tan sencillo de entender desde la mirada de muchos lugares, particularmente de Venezuela. Pero México es un país que tiene no solo una historia común, que tiene 30 y tantos millones de mexicanos y de hijos de mexicanos en Estados Unidos, una frontera de 3.000 kilómetros de largo, una relación comercial histórica, un vínculo muy conflictivo, pero a la vez insoslayable e indispensable. En ese contexto, hay dos cosas muy estúpidas que puede hacer cualquier gobierno mexicano ante Estados Unidos. Una es entregar la soberanía y la otra es pelearse con Estados Unidos. Es decir, tenemos que tener un equilibrio muy complicado de gestionar, de manejar, pero ni se puede pelear ni se puede ceder. Y en este sentido, el TEMEC lo que hace es darle un nuevo marco regulatorio a una relación comercial que de suyo existe, que tiene singularidades, que sí incorpora derechos laborales. Esto es importante. ¿Por qué incorpora esos derechos laborales? Bueno, pues porque una de las obsesiones de Trump ha sido siempre que la industria estadounidense se iba. Era una industria migrante que se iba a China, a México, a Taiwán, a Corea, etcétera, ¿no? Entonces, esto implica que había en esos países una mano de obra mucho más barata que el estadounidense. Entonces se ha buscado equilibrar los costos de la mano de obra para que haya mayores condiciones de competitividad industrial. Por otro lado, se ha buscado incrementar los procesos de integración económica y de componentes de modo que se dinamicen las economías de Canadá, de Estados Unidos y de México con una consolidación regional. Básicamente estas son las condiciones. Se han hecho leyes secundarias sobre propiedad industrial, sobre patentes, etcétera, pero el vínculo económico se mantiene, no va a cambiar, no se va a modular de manera distinta, simplemente se va a intensificar una integración industrial y comercial. En ese vínculo, ¿cuánto tiene que ver el muro? A esta hora es imposible preguntar sobre esto. Estamos mostrando, a medida que van apareciendo las imágenes en vivo desde Washington, D.C., con el saludo de algunos ciudadanos mexicanos allí, pero también sabemos que como migrantes levantan justamente sus propias inquietudes, sus interrogantes, sus exigencias. Y allí el muro ha sido siempre un obstáculo en medio de estas negociaciones y estos diálogos. Sí, mira Marcela, hay un punto de acuerdo, hay un hecho que comparten Trump y López Obrador. La migración es un fenómeno indeseable. Para Trump lo será básicamente por razones de agitación, de fobias, de racismo, de xenofobia, para conseguir un electorado o para consolidar un electorado fascista, de ultraderecha, etcétera. Para México, para este gobierno mexicano, la migración es indeseable
no solo por lo que implica en términos de un enorme conjunto de historias de dolor y de sufrimiento, por el desgarramiento que implica abandonar familias, país, etcétera, sino por lo que le ha significado a México en términos de la pérdida de población. La población es la riqueza de las naciones. México no quiere que haya una migración masiva, forzada por condiciones económicas o de seguridad. Y el propósito de este gobierno en esta materia ha sido radicalmente distinto al de gobiernos anteriores. Los gobiernos anteriores buscaban hacer un trabajo de cabildeo para inducir una reforma migratoria en Estados Unidos. Al actual gobierno de México no le interesa, ni le conviene, ni considera adecuado intervenir en los procesos legislativos del país vecino. Al actual gobierno de México lo que le interesa es erradicar las condiciones que han obligado a millones de mexicanas y de mexicanos a abandonar el país, a parar esta sangría de población y a crear las condiciones para que quienes quieran migrar lo hagan de manera totalmente voluntaria y no presionados por el hambre y por la inseguridad. También allí hay que recalcar en este nuevo vínculo o en esta nueva forma de hacer diplomacia la radicalidad de López Obrador pidiendo ayer en la conferencia matutina paciencia, paciencia, cada cosa a su tiempo, y tenía la certeza de que en estos encuentros de hoy, que no solo son a nivel gubernamental, sino también que va a haber un intercambio en ruedas empresariales, que estos encuentros van a dar resultados fructíferos a largo plazo. Y no es habitual que en el espacio de gobernación se plantee también justamente negociación a largo plazo. Y esto creo que es un punto importante para hablar de esta nueva forma de hacer política de López Obrador. No pensar solo en el cortoplacismo, COVID de por medio, ni siquiera en el mediano, sino a largo plazo. Apuestas que den un camino a 20, a 30 años de crecimiento para el país. Creo que ese también es un punto para resaltar y que a veces por falta de tiempo en los análisis uno no se toma la forma de plantearlo como vital para el crecimiento de un país. Desde luego. Y en esa perspectiva, la relación comercial con Estados Unidos es fundamental, ¿no? El acrecentar esa relación comercial. Pero yo creo que sí es un factor del corto plazo también. Creo que se puede superar la recesión provocada por el COVID en el corto plazo. Bueno, si el COVID no nos mata a todos, porque ahora cada vez se descubre que es más maligno, ¿no? Y que se propaga por el aire, etcétera. Creo que en cuanto se logre una razonable superación de la amenaza sanitaria, se va a poder ir a una reactivación. Mira, aquí hay algo muy importante que también se soslaya. México ha tenido, no ha tenido éxito porque ningún país del mundo ha tenido éxito, bueno, ya solo con el hecho de tener un muerto, pues la epidemia es un fracaso, ¿no? Es una tragedia. Pero ha tenido un éxito relativo en mitigar los efectos porque se instauraron programas sociales que están poniendo dinero en efectivo en millones de hogares que han podido confinarse sin que eso implique que se mueran de hambre. Entonces, si bien las cifras macroeconómicas son desastrosas, para la población esta pandemia y las medidas de control no han sido mayoritariamente catastróficas. Esto creo que es importante contarlo. Y la economía de abajo se mantiene viva. Hablando de economía en tiempos de COVID y hablando del corto plazo, hay decisiones que tomar y ahí también la estatal petrolera tiene mucho que ver en este mapa
socioeconómico que tiene el país. Quiero preguntarle sobre esto también, de dónde aparecen los ingresos que se necesitan para mover un aparato sanitario mientras la economía está abierta, porque ha sido bastante reticente López Obrador con cerrar los espacios económicos temiendo justamente mayor caída económica. Bueno, de los impuestos, del ahorro, de la lucha contra la corrupción. Básicamente, México perdía el 20% del presupuesto nacional en corrupción. 30% de los recursos públicos se iban por el hoyo de la corrupción, por evasión fiscal consentida por las autoridades, por lujos insólitos, por una frivolidad tremenda, por gastos totalmente injustificados, por robos hormiga, por una cantidad tremenda de cosas. Y en lo que va de este año, por ejemplo, mira, hay un caso que es terrible, el robo de combustibles a Pemex. El robo de combustibles a Pemex llegó a ser de 70,000 barriles diarios. Es una cosa monstruosa, monumental, y además era un mecanismo estructural de saqueo. Bueno, eso se redujo en 95%. Por ejemplo, se obligó a las grandes empresas a pagar impuestos, que no pagaban impuestos, que pagaba más un oficinista que el dueño de la Coca-Cola. Por ejemplo, se eliminaron dependencias que se comían filones enteros del presupuesto y actividades que no tenían ningún sentido. México tenía oficinas de promoción turística en 60 o 70 ciudades del mundo. Eso se eliminó, esa tarea le corresponde a las embajadas. En fin, ha habido una constricción muy importante en el gasto público en términos de operación y una reorientación de recursos a programas sociales que, reitero, pues están llegando a decenas de millones de hogares, por becas para estudiantes, por pensiones a adultos mayores, por pensiones a discapacitados, por salarios para jornaleros para que siembren árboles. En fin, se están distribuyendo. Creo que la suma ronda los 30,000 millones de dólares anuales. Allí entonces la contundencia de los números y del análisis de nuestro invitado. Gracias por este tiempo compartido. Marcela, es un gusto y un muy cordial saludo para ti y para el auditorio de Telesur. Un saludo, Pedro. Pedro Miguel, analista, colega, también trabaja en la jornada. Quiero ir a mostrarles algunas cosas que están allí pendientes, porque estamos hablando del presente financiero de México mientras López Obrador, su presidente, se encuentra en Estados Unidos, ya en agenda, un encuentro con Trump. Elfinanciero.com muestra este titular a esta hora. Es una publicación mexicana. Pemex busca retrasar pagos a contratistas. Pemex es la estatal petrolera mexicana. Está preguntando a algunas de las empresas si pueden esperar hasta el próximo año para recibir el dinero que se les debe ahora. Por eso yo hablaba del largo plazo de México, pero también de este cortoplacismo y también de estas decisiones que van pesando en un espacio donde aumenta el dinero para inversión social, porque es necesario mover el presupuesto sanitario, por ejemplo, en plena crisis pandémica, contra la baja de los ingresos. Allí entonces estaba referida la respuesta de nuestro invitado. El último punto que abordaba era cómo van a hacer justamente en este panorama COVID con esta situación financiera que enfrenta. Luego me voy a mostrar imágenes y también a sumar una postal, la ofrenda en el monumento a Lincoln. Allí López Obrador hace 10 minutos nada más subía en Twitter esta imagen. Desde Washington, Estados Unidos, allí lo tienen. Esto es lo que pasaba. Y fuera de este espacio, que hay todo un cordón policial,
cuidándolo como corresponde a su investidura presidencial. Hay mexicanos reclamándole el saludo, dándole el apoyo, reclamándole también necesidades, y por eso surgía el tema de la migración, que es un punto que Prensa Latina hoy, por ejemplo, lo reseña como el tema preponderante en la agenda López Obrador-Trump. Luego de esto vamos a chequear también ustedes en el espacio Twitter qué es lo que están respondiendo. Preguntamos si el TEMEC, que tiene un innovador capítulo anticorrupción, va a poder cumplir esto mientras existan mandatarios que actúan como Trump. Y ustedes responden sí, se va a poder cumplir, 11,9%, no 28,9%, no sé 10,4%, y Trump genocida le mandan a decir el 48,9% de los participantes de quienes han respondido esta pregunta. Así entonces, fíjense, hace minutos colocamos ya el interrogante, pueden sumarse, tienen a lo largo de toda esta jornada la posibilidad de participar. Como ya estuvimos metidos de lleno en temas económicos, vamos a ampliar. Fíjense que hablar del éxito de la propuesta que ha levantado el gobierno de Argentina, planteando renegociar una parte de la deuda externa del país en caso de que no se puedan acercar las posturas con todos los bonistas. Ahí BlackRock, que es un tenedor de bonos extranjero, tiene una postura muy firme de no ceder a la propuesta que plantea el gobierno de Argentina. Martín Guzmán es el ministro de Economía del país y ayer hablaba de la posibilidad de llegar a negociaciones para reestructurar compromisos por más de 66.000 millones de dólares. Dio declaraciones a una radio, Guzmán, en la jornada de ayer, y dijo que el gobierno considera todas las propuestas. Reconoció que aunque el proceso de renegociación se han llegado ya a algunos acuerdos, no es con la totalidad de los acreedores, no hubo éxito con el grupo ad hoc de tenedores de bonos que lidera BlackRock. En la primera oferta el gobierno planteó empezar a pagar la deuda en el 2023 con una quita del 5,4% sobre el capital adeudado y con una reducción de intereses del 62%. Esa primera propuesta tuvo que ser mejorada porque nada que cedían los tenedores de bonos. La segunda incluyó varios bonos en dólares y en euros con vencimiento en el 2030 y en el 2046, empezando a pagar intereses en el 2021 y no dentro de 3 años como planteaba la primera oferta. Este es un proceso que está abierto, pero que ha encontrado respaldo en tenedores, no en la mayoría, pero sí en algunos, y sobre todo en el Fondo Monetario Internacional, que entiende que este proceso que plantea el gobierno argentino es necesario porque no hay otra manera de afrontar compromisos. También el secretario de Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, ayer dio unos anuncios. Dijo que las mayores compañías aéreas de su país mostraron intención de pedir ayuda federal por la crisis que viven en época pandémica. Y esto pasa en el propio Estados Unidos. Esas grandes aerolíneas tienen un papel vital en la economía del país. El programa federal destina hasta 25.000 millones de dólares en préstamos para la industria aérea, préstamos, reitero. Entre esas aerolíneas están Delta, United y Southwest. Así entonces las cosas, me preparo a ir a una primera pausa. Hay mucha información y variada a esta hora. Estamos hablando de un tornado que también ha pasado por Cuba. Veía la información de que no hay lesionados, mientras esperamos el reporte de las autoridades sanitarias del país justamente para ver qué es lo que está ocurriendo allí, pero ya en un panorama sanitario, ¿sí? Pausa rápida, aquí los espero. Quiero mostrarles a esta hora redes, cómo están hablando de Bolsonaro, positivo al coronavirus. Me voy de inmediato a Página 12 y luego de esto una agencia de noticias que se llama AFP. Arranco con Página 12. A ver. Titular, Bolsonaro con coronavirus, una incertidumbre más para Brasil. Ya saben que todo lo que pasa en Brasil importa de manera y repercute de manera muy especial en Argentina. Página 12 es una publicación argentina. Están hablando del tema, le dedican página completica. El examen de coronavirus que se realizó Jair Bolsonaro en el Hospital de las Fuerzas Armadas de Brasil dio positivo. Dice Página 12, no sorprende. Este es un artículo de opinión. Sus antecedentes sobre la pandemia vienen de lejos. Déjenme ver, suban un poquito el titular. Emir Sader es quien está firmando esta publicación. Sí, no lo recordaba mal. Emir Sader es quien firma este artículo de opinión. Sigo.
Nos sorprende, dice Mir. Sus antecedentes sobre la pandemia vienen de lejos. Cuando viajó a Estados Unidos en marzo y estuvo con Trump, la mayoría de las personas que lo acompañaron en el viaje tuvieron el virus. Hasta Trump y su vicepresidente se hicieron test con temor de que se hubieran agarrado la enfermedad por estar en contacto con la delegación brasileña. A partir de ese momento estaban encendidas las alarmas y ocurrió. Me voy a la isla en este momento. Cubo por la Salud es la etiqueta que mueven con esta información. Reporte de las autoridades sanitarias del país. Para el diagnóstico de la COVID-19, 2.844 muestras en los diferentes laboratorios de biología molecular de nuestro país. En el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.426. En el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 376, el de Santiago de Cuba, 274, el de Villa Clara, 235, el del Hospital Hermanos Amejeira, 320, el de la Defensa Civil de nuestro país, 119, y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 94 muestras. Y como dije inicialmente, pues producto de este análisis se resultaron positivos 4 personas con el diagnóstico de SARS-CoV-2 y la COVID-19 en nuestro país. De esta forma ya Cuba ha procesado 192.443 muestras buscando esta enfermedad, y de ellas 2.399, o sea el 1,2%, pues han resultado positivas al SARS-CoV-2 y a la COVID-19. Como siempre comento, no solo se procesaron muestras de La Habana, que ayer fueron 2.205, de Mayabey que se procesaron 117 muestras, de Villa Clara 67, de Cienfuegos 60, de Holguín 60, de Santiago de Cuba 126, y eso hace un total de 2.844 muestras procesadas en el día de ayer. Las restantes provincias y el municipio especial también procesó muestras en el día de ayer. Los 4 casos que se diagnosticaron ayer son cubanos, contactos de casos confirmados. Ya se acumulan 2.085 personas, el 88,4% de todos los casos diagnosticados en nuestro país han sido contactos ya de casos confirmados anteriormente, grupo de riesgo de mayor importancia. Siempre mencionamos los 109 que todavía se trata de buscar la fuente de infección, y con fuente de infección en el extranjero se mantienen las 163 personas, el 6,9% de los casos diagnosticados que han tenido como fuente de infección el extranjero, el exterior de nuestro país. Los 4 casos confirmados ayer son femeninas, ya se acumulan 1.185 del sexo femenino confirmada con la enfermedad, el 49,4%, y el 50,6% del sexo masculino. Las 4 fueron asintomáticas y ya suman 1.308 personas en toda la pandemia, el 54,5% de todos los diagnosticados que en el momento del diagnóstico han sido totalmente asintomáticos. Recuerdo cuando el inicio del SIDA, que decían que el SIDA no tiene cara, ¿no? Aquí pudiéramos decir que la COVID no tiene cara, porque realmente no tiene síntomas, no tiene manifestaciones, sin embargo tiene la enfermedad, y lo que es peor, transmite la enfermedad. De los 79 casos notificados en los últimos 15 días, el 69,6%, prácticamente el 70%, pues han sido diagnosticados asintomáticos. Por grupos de edades, ayer se diagnosticaron 2 niñas, una de 9 años y una de 15 años, del municipio Cerro y Cotorro en La Habana, asintomáticas y contactos de casos positivos. Una persona de 20 a 39 años de edad
y una de 40 a 59 años de edad. Como ya había mencionado, los 4 casos pertenecen a La Habana, del Cotorro, Cerro y 10 de octubre, y de esta forma ya La Habana tiene una tasa de 3,33, discretamente superior a la del día de ayer. Estoy hablando de tasa de incidencia de casos confirmados de COVID-19 por 100.000 habitantes en los últimos 15 días. En el caso de Mayabeque se mantiene con una tasa de 2,08, que es la misma que tenía en el día de ayer. Y siempre menciono las 14 restantes provincias y el municipio especial Isla de la Juventud que no diagnostican casos hace más de 15 días, un mes, 2 meses. Vamos a traer posiblemente mañana por provincia desde cuándo fue el último caso que se diagnosticó, porque realmente hay provincias que evidencian que tienen un control de la enfermedad. Esto yo voy a aprovechar ahora mismo, ¿no? Y reiterar, porque con satisfacción vimos que en Matanzas se ha ido consolidando el trabajo y a pesar de mantener las medidas de restricción propias de la nueva normalidad o de lo que debe ser la nueva normalidad, sin embargo ya ayer se decidió pasar a Matanzas a la fase número 2, así a la fase 2 de la primera etapa. Es la información que salió publicada. Y hacia ese camino tenemos que seguir. Es cierto que en La Habana y la situación que se nos dio en el municipio de San José de las Lajas, lo único que han puesto en evidencia es la necesidad de que no se desmonte ninguna de las medidas que están establecidas. Incluso en el día de ayer, para los eventos que tienen en La Habana, se informaban de un grupo de medidas de restricción todavía más fuerte en esas áreas, lo cual es correcto desde el punto de vista de poder ejercer todas las acciones. Ahora, hay una parte que no se puede tomar nada más que por cada persona, y nos estamos refiriendo a la autorresponsabilidad, a la responsabilidad familiar, a la responsabilidad de los que ocupamos, digamos, un cargo de director o administrador de un centro de trabajo desde el punto de vista del cumplimiento de todas las medidas. Solo recordar el nasobuco, el lavado de las manos y la desinfección, el distanciamiento social, o sea, se van incorporando actividades, pero sin dejar de cumplir eso que está establecido. Y yo lo menciono y le dedico unos minutos teniendo en cuenta las opiniones que muchas veces nos llegan, y además, como buen cubano, las que vemos, ¿no?, del movimiento de personas, no siempre aguardando el distanciamiento social correcto. El nasobuco a veces no es nasobuco, es un collar, porque se usa en el cuello y uno ve un grupo de irregularidades que tienen que cumplimentarse. Y yo reitero, va mucho la responsabilidad de cada una de las personas y de los que ocupamos cargo de dirección con la exigencia en los lugares donde estamos. De esta forma, ya en Cuba, de los 2.399 personas que se han diagnosticado con la enfermedad, hasta las 12 de la noche de ayer, se mantenían ingresados 69, se mantenían activos 69, que es el 2% de todos los diagnosticados. 65, el 94,2%, con una evolución clínica estable. Siempre lamentamos y damos las condolencias por los 86 fallecidos que han ocurrido en nuestro país con esta enfermedad, y ya con el día de hoy hace 11 días que no tenemos fallecidos en nuestro país, y trabajamos para que no tengamos ninguno más.
los 2 evacuados que siempre mencionamos, un indicador que no es positivo, solamente 2 altas, claro, los ingresos en 10 días atrás pues también fueron siendo menores, 2 altas, y de todas formas ya se acumulan el 93,5% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba. Estamos hablando de 2.242 personas, pues ya se encuentran de alta clínica, alta epidemiológica, la gran mayoría incorporado a su actividad. En el día de hoy, hasta las 12 de la noche ayer, se reportaban 4 pacientes en el estado de grave. Al pasar al estado de cuidado, un paciente de los que estaba en el Hospital Salvador Allende de aquí de La Habana. Ese paciente que estaba grave pasó a de cuidado. Y se mantienen de todas formas 4 graves, con una estabilidad, todos de La Habana, todos en el Hospital Salvador Allende. Y como dije inicialmente, por 12º día no tenemos críticos en nuestro país. El mundo, las noticias son un poco alarmantes. Incluso veíamos esta mañana, creo, la situación de Brasil, ¿no? Que su presidente fue confirmado con la enfermedad, y sin embargo se veía en el Palacio de Planalto, que es el Palacio de Gobierno de Brasil, que está en Brasilia, se veía dando un intercambio con los periodistas a una distancia, pero sin el nasobuco, ¿no? Que todos sabemos los riesgos que esto entraña. De esta forma, en el mundo, hasta anoche a las 12 de la noche, se reportaron los mismos 185 países que han ido diagnosticando casos de COVID. Ya la cifra de casos confirmados asciende a 11.586.200 casos confirmados en el mundo. Ya des en cuenta, estamos hablando de 11 millones. Ayer, en un solo día, se confirmaron 167.730 casos, y ayer, en un solo día, fallecieron 3.743 personas en el mundo como consecuencia de esta enfermedad. Y de esta forma se acumulan 537.701 fallecidos, con una letalidad para el mundo de 4,64%. La región de las Américas, epicentro de la pandemia, con países que tienen un comportamiento muy elevado, pues ayer se diagnosticaron 93.631 casos y ya suman 6.007.810 confirmados. O sea, ya la región de las Américas aporta el 51,85% de los casos, de la totalidad de los casos del mundo. Y ayer en nuestra región, lamentablemente, murieron 2.088 personas, para un acumulado de 268.912 fallecidos y una letalidad de un 4,48%. Cuba en estos momentos ocupa el lugar número 21 en la región de las Américas y se mantiene en la posición número 104 del mundo desde el punto de vista de la incidencia de los casos confirmados en el mundo. Y siempre resaltamos que se mantiene los Estados Unidos de Norteamérica como el país con mayor número de casos confirmados hasta el momento, con una cifra de 2.938.625 casos. Solamente en el día de ayer, en Estados Unidos se confirmaron 49.990 casos. Ayer fallecieron 359 personas y da un acumulado de un 130
de 130.306. Brasil en segundo lugar, la India en tercer lugar, Rusia en cuarto y Perú y Chile en el quinto lugar en el mundo, desde el punto de vista de la incidencia. Nos vamos a referir a la actualización de los indicadores que se evalúan diariamente para determinar la fase, para determinar el estado de cada uno de los territorios. La tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes, en Cuba se cumple, es hasta 1 en la primera fase y en Cuba está en un 0,71 con 79 casos confirmados en los últimos 15 días, lo cual en comparación con los 15 días anteriores es una reducción del 30,1%. La Habana se cumple este indicador también y Mayabeque, puntualmente en el municipio de San José de las Lajas, no se cumple el indicador al tener 8 casos contra ninguno en la quincena anterior. El índice reproductivo, que es el otro indicador que mide la capacidad de transmisión de una persona a otra, pues se cumple nacionalmente, se cumple en la provincia de La Habana, nacionalmente es de 0,98 y se cumple, reitero, en todas las provincias. Los casos activos, o sea, el número de casos que se mantienen ingresados, que en la primera fase se plantea que se pueden tener hasta el 5% de los casos activos, se cumple nacionalmente porque tenemos 69 casos activos que representa el 2,88% de los casos diagnosticados de esta enfermedad. En La Habana se cumple con el 4,6% y la provincia de Mayabeque no se cumple específicamente en el municipio de San José. Los casos positivos con fuente de infección conocida se cumple nacionalmente el 92,4% y La Habana lo cumple con el 93%. Y con eventos de transmisión local se cumple el indicador para toda la fase al tener 2 eventos aquí en la provincia de La Habana, que ya el de Centro Habana lleva varios días de evolución y el Cerro se informó en el día de ayer. Nosotros, por último, no sé si tienen ahí finalmente las pantallas que reflejan el comportamiento del pesquisaje. Insistimos, fíjense, insistimos en este tema por la necesidad de, si bien decimos la responsabilidad individual en el cumplimiento de las medidas, la responsabilidad en informar cuando se tenga síntomas. Ahí ese es el comportamiento por día de las personas que se pesquisan. Esto es por diversas vías, por el médico de la familia, por los estudiantes de medicina, por diversas vías. Y ahí ustedes ven la cifra de 3.592.813 personas pesquisadas en el día de ayer. De esas personas que se pesquisaron, que se buscó si tenían síntomas, si tenían alguna manifestación, se identificaron 738, en los cuales presentaban un cuadro de infección respiratoria aguda, y esas 738 fueron evaluadas por un médico en el día de ayer, y algunas, bueno, pues si presentan síntomas, pues ingresan como tal. Y la que nos referimos ayer, que es la otra pantalla, es la de la autopesquisa que cada persona puede utilizar. Yo expliqué ayer cómo es el acceso a través del celular, el APK, que es como le llaman, y ustedes ven que hubo un discreto incremento, o sea, de 639 que eran ayer más o menos, ya ayer se autopesquisaron 917 personas. De esas personas se evaluaron las que presentaban síntomas, o sea, el 100% de las personas, y se pudieron
identificar si tenían síntomas de verdad, si era otra cosa, y en el caso de que fuera necesario, ingresar. Insisto, esta es una vía muy importante que tenemos para que la población misma pueda informarlo, y como yo expliqué ayer, eso sale en un centro, en el policlínico, en el municipio, en la provincia, aquí, en el centro de vigilancia del ministerio, y enseguida tiene una reacción. Bueno, me disculpan y hasta aquí la información, Héctor, no sé si hay alguna pregunta. Sí, doctor, tenemos algunas preguntas para hoy. Empezamos entonces. Dejamos Cuba y nos vamos al sur del continente americano. Dale, pues. Este miércoles continúa el tercer día de huelga de hambre adelantado por presos políticos mapuches en el penal chileno de Lebu. El grupo originario demanda al gobierno de Sebastián Piñera a otorgarles libertad a sus hermanos indígenas mapuche referidos en las cárceles de Angol y del Mache Celestino, basándose del convenio 169 de la Oficina Internacional del Trabajo que permita su libertad en medio de los altos niveles de contagio por la crisis pandémica de la COVID-19. Denuncian que en medio de la pandemia el gobierno chileno no ha brindado la atención requerida para preservar la salud de los presos políticos, mientras repudian el esfuerzo del gobierno, que según los detractores realiza esfuerzos por liberar a reclusos responsables de crímenes de lesa humanidad para descongestionar las cárceles. Diversas organizaciones se han movilizado en apoyo al pueblo mapuche, exigiendo al Ejecutivo chileno mayor respeto a la autonomía y autodeterminación del grupo originario. Esta mañana en Agenda Abierta daremos seguimiento a la denuncia de los presos políticos mapuches que rechazan la desatención recibida por el gobierno de Sebastián Piñera y exigen libertad en medio de la pandemia. ¿Qué decimos en Telesur sobre esto? Grupo Humanitario intercede por líder mapuche Celestino Córdoba. El Foro Latinoamericano de Derechos Humanos llamó al gobierno de Piñera a concederle al líder el cumplimiento del resto de la condena en su comunidad por el grave estado de salud que atraviesa. Tiene más de 60 días en huelga de hambre en la prisión de Temuco. Córdoba, junto a 8 comuneros mapuches, están en huelga de hambre en las cárceles de Angol y Temuco, reclamando un cambio en sus medidas cautelares, luego que el gobierno chileno les diera indultos a 13.000 presos por la crisis sanitaria COVID-19. Además de esto, vamos a mostrar la Agencia para la Libertad, que indica en su titular: presos políticos mapuches en cárcel de Lebu inician huelga de hambre en apoyo a los presos políticos mapuches de Angón y Almachi Celestino Córdoba. Lo están apoyando desde distintas organizaciones sociales e indígenas, donde también encuentran que los presos mapuches tienen 65 días en huelga de hambre, un estado de salud deteriorado, y esto es por exigir al gobierno de Chile que cumpla con el petitorio en virtud de la aplicación de un convenio que es el 169 de la Oficina Internacional del Trabajo. Allí no se piden privilegios, sino el cumplimiento de un derecho justo, han dicho, que está siendo hoy brutalmente negado por políticas estatales racistas del gobierno de Piñera. Nodal dice: Chile superó 300.000 contagios, se acerca a las 6.500 muertes por COVID-19 y pese a esto el ministro de Salud destacó ayer, ratificó una mejoría que ya cumple 23 días y que continúan con cifras que llamó esperanzadoras. Así entonces me preparo también a dejar Chile con esa información allí para pasar a otros puntos. Revisamos otras informaciones. El apellido Higuita es célebre en Colombia, pero hoy vamos a hablar de Sergio Higuita, que es un ciclista. Dijo que este 6 de junio el lote mundial va a echar de menos al público en todas las competencias que se van a hacer. ¿Por qué? Porque por COVID-19 han tomado esta decisión. El ciclista habló del tema. El público no va a poder estar cerca por los protocolos de seguridad vigentes. En rueda de prensa dijo que mientras se presentaba el tour virtual FCC Somos Todos, él ha dicho que los 21 equipos obviamente van a aspirar a lograr el triunfo. Costa Rica lleva un equipo, 2 de Panamá también van a estar disputando este espacio ciclístico que arranca el próximo jueves 9 y finaliza el 11 del mismo mes. Milan-Juve, jornada 31, Serie A de Italia. Fíjense lo que pasó.
El francés Adrien en un primer tiempo prácticamente muerto, dejarían toda la acción para la segunda mitad con 6 anotaciones. El francés Adrien Rabiot adelantaría el conjunto juventino al minuto 47 con un golazo desde fuera del área. El portugués Cristiano Ronaldo, asistido por Juan Guillermo Cuadrado, colocaría el 2-0 parcial al 53, lo que vaticinaba una goleada de la Vecchia Signora. Pero el conjunto dirigido por Stefano Pioli iba a reaccionar, por medio del sueco Zlatan Ibrahimovic desde el punto penal, y luego apenas pasado 4 minutos, al 66, también asistido por Zlatan, Franck Kessié empataba las acciones a 2 goles. Rafael Leao iba a adelantar a los de casa con un potente remate raso para batir las redes defendidas por Gianluigi Donnarumma. Y para ponerle fin a las acciones, el croata Ante Rebic colocaría el 4-2 definitivo del partido. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de Fernando Alonso, fichando para Renault, temporada 2021 de la Fórmula 1. Alonso se despedía ya del automovilismo en el año 2018. Todos los aficionados quedaron con incógnitas, con un gustito de sabor a más. Finalmente, tras semanas de negociaciones, Renault consiguió llegar a un acuerdo con el piloto español por 3 temporadas. El equipo depositó toda la confianza en un hombre experimentado, pieza clave ahora para la campaña del 2022, año que el nuevo reglamento técnico en Fórmula 1 igualará competitividad entre las escuderías. Alonso seguirá centrado en Indianápolis, 23 de agosto es la fecha. Han retrasado también allí las fechas, las competencias por la pandemia del COVID. A todos muchas gracias, será hasta la próxima.